En esta mañana estoy feliz, contento, gozoso de nuevo. Para mí es un placer poder ingresar al santuario cada mañana. Em, el día de hoy vamos a compartir un tema que hizo que me pusiera una camisa de piel de tejón, porque habla de algo que realmente nunca estaba en los planes de Dios: la condenación en el santuario. Y vamos a ver este tema en la última parábola de preparación: ovejas y cabritos. El libro de Mateo tiene eh, un sermón, el último que dio Jesús, y está dividido en dos capítulos, el 24 y 25 es el más largo. Y de todas las instrucciones que dan el capítulo 25 para prepararnos para su venida, esta es la última parábola. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En Israel, los pastores acostumbraban mezclar ovejas y cabritos, porque los cabritos son más listos. Las ovejas, ya dijimos, son muy torpes. Los cabritos los ponían adelante para poder ayudarlos a dirigir, y las ovejas de alguna manera podían tener una ayuda adicional. Pero si lo trasladamos a nuestros días, algunas veces los cabritos, las personas que nos tienen que dirigir, las personas más listas, más inteligentes, que son dotadas de más capacidades, no hacen su trabajo. Pero gracias a Dios que tenemos al buen pastor, no tenemos que ver a los cabritos, tenemos que ver al pastor de los pastores. Él es el único que nos puede conducir a fuentes de agua viva. ¿Por qué esa separación? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuántos no están en esa prisión del pecado y necesitan ser libertados? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ellos no saben que lo hicieron. Es que, hermanos, un muerto no sabe nada. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Por supuesto que una persona que ha muerto para Cristo y vive para Dios no hace nada por sí mismo, porque separados de Él no podemos hacer nada, y lo entendemos. Entonces, ¿quién hace las obras? Jesús dijo acerca de su Padre: el Padre que está en mí, Él hace las obras. Nosotros podemos decir: el Espíritu que está en nosotros, Él nos constriñe por el amor que derrama en nuestro corazón a hacer esas obras. ¿Y los de la izquierda? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. Es que jamás se preparó el fuego eterno para nosotros. Para nosotros, Jesús preparó una vía de escape. Para nosotros preparó un castigo y preparó un sustituto. Y sobre ese sustituto castigó nuestro pecado. Gracias a Dios, porque nadie tiene que perecer, nadie tiene que morir. Todos estamos destinados a tener vida eterna en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la causa? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel? Y no te servimos. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Porque las obras no son causa de salvación, sino de perdición. Esto era lo que había en el corazón de Jesús y el Salmo 48 lo expresa. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Un comentario inspirado nos aclara este punto. Cuando está en el corazón el propósito de obedecer a Dios, cuando se realizan esfuerzos con ese fin, Jesús acepta esta disposición y estos esfuerzos como el mejor servicio del hombre y suple la deficiencia con su propio mérito divino. Pero no aceptará a los que pretenden tener fe en él y sin embargo son desleales a los mandamientos de su Padre. Oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente y sin cruz. Esto ha hecho popular la doctrina de la justificación por la fe. Una fe sin obras. En el proceso de enseñanza podemos aprender si seguimos estos principios muy simples. A cada acción hay un resultado. Si usted lee un libro, solamente retendrá el 10% de lo que lee. Pero si escucha a un profesor, entonces al oír, usted retendrá el 20% de lo que oye. Pero si ve un gráfico, entonces el 30% de lo que ve. Pero si ve una demostración, ver y oír, 50% de lo que vemos y oímos. Hasta aquí en lo que yo hago. Sé que no puedo dejar toda la impresión que quiera en la mente de ustedes, porque hay que dar otro paso más. Dice también tener una conversación, decir, aumenta al 70% de lo que decimos. Por esa razón, es importante la otra parte. Por eso yo trato de terminar los temas a tiempo, porque Dios tiene que decirnos algo a través de la oración y después nosotros podemos consultar algunas dudas. Y en esa parte también se aprende y nuestra comprensión aumenta. Pero, ¿quieren más comprensión? Hay que practicar lo que se intenta aprender. Decir y hacer hace que retengamos el 90% de lo que hacemos. Por esa razón, hacer es importante. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Cuando practicamos lo que la religión cristiana nos enseña, se queda grabado en nuestro corazón.
forma parte de nuestra vida y eso hace que nosotros adquiramos cada día más la imagen de Jesús, pero solamente se logra cuando vamos hasta lo último del aprendizaje, cuando somos discípulos, cuando seguimos al Cordero donde quiera que va. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabe porque leyó, oyó, vio, dijo, pero no lo hizo. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esta es la religión farisaica. Apariencia externa y por dentro sepulcros blanqueados. Entonces, un muerto, pero en el pecado y en los delitos, menos que pueda hacer algo. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en la balanza del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tiene asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se les confió, se pronunciará contra ella la sentencia: hallada falta. Será juzgada según la luz y las ocasiones que le fueron deparadas. No basta creer. La religión del creer es la religión de los demonios. Ellos creen y tiemblan. El temor los paraliza porque tienen poder, tienen todo, pero les falta una cosa, les falta el amor. Y el amor está en la manifestación de su ley escrita en el corazón. Tenemos que ir más allá. Hay que hacer, hay que practicar lo que creemos, porque la fe sin obras es muerta. Y entonces, como resultado, seremos semejantes a Él. Y ese ser solo lo puede dar el ser, porque solo Él es amor. Nosotros no tenemos amor, pero podemos recibir y beber abundantemente de la fuente del amor y ser cada día como Él es. La obra del Mesías. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué ejemplo os he dado? Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Siempre ha sido el sueño de Dios. Isaías 58:6 lo dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Así como vimos
las leyes de la salud. También hay leyes de la enfermedad, porque la enfermedad es lo contrario a la salud, porque todos nosotros tenemos parálisis, tenemos ceguera, tenemos lepra, y tenemos que saber que esa se puede curar, se puede sanar, se puede limpiar si confiamos en aquel que vino a buscar a los pecadores y a los enfermos. Y esta es la ley. Mateo 25:44 dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Es que un paralítico no puede servir. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Estas son las leyes de la enfermedad. Cuando falta esta acción en nuestra vida, no hay vida. Porque Jesús vino a dar vida y para que la tengamos en abundancia. Por supuesto, el santuario solo tiene 6 muebles y faltan 2. Y los que ya vimos las leyes de la salud sabemos que faltan 2 aquí importantes, que no son muebles, pero que se manifiestan para uno estar completamente sano. Al seguir explorando, veremos que están allí también, porque ahora que estamos aprendiendo, vamos teniendo mejor discernimiento y Dios nos va guiando y nos va abriendo la luz, porque el camino de los justos es como la luz de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta bienaventuranza es para aquellos que tienen, bueno, no sé cómo expresarlo, pero en el original está hablando de un hambre extrema y una sed extrema. Está uno a punto de fallecer. Ya va a morir. Necesita comer. Y esa hambre lo hace buscar. Es que si no se busca con hambre, no se sentirá delicioso el pan de la palabra de Dios. Cuando solo lo hacemos por curiosidad o solo por aumentar el conocimiento, cuando no es algo que yo considere esencial en mi vida, no recibo la misma bendición. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. Estas son 3 acciones que están en el lugar santo. Forastero. Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que me han acontecido en estos días. Hermanos, el único que realmente sabe es Jesús. Pero nosotros, cuando estamos en una crisis, cuando no vemos luz al final del túnel, creemos que Dios no sabe, que solo yo sé cómo solucionar las cosas porque Dios se fue. Abraham en algún momento pensó lo mismo y quiso ayudar a Dios y empeoró más las cosas. La mamá de Jacob hizo lo mismo, quiso ayudar y por querer defender a su hijo lo perdió para siempre. Por esa mentira tuvo que salir huyendo. Es que hermanos, cuando metemos las manos, arruinamos todo. Pero Él es el pan de vida.
Él es el único que sabe cómo ayudarnos. Pero a veces creemos que es un forastero porque no lo conocemos, porque no hemos comido su carne ni bebido su sangre. Y esto solo se hace diariamente cuando nos ponemos en comunión con Dios, desnudo. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Enfermo. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Es que, hermanos, en el reino de Dios, en el reino que vivimos ahora, en el reino de la gracia, hay poder. Podemos orar por los enfermos, interceder por ellos. Yo les agradezco por hacerlo diariamente. Yo sé que ustedes se preocupan por las personas. Yo sé que quizá tienen necesidades, pero anteponen las de otros. Y Dios, en la medida que ustedes bendigan a otros, los bendecirá a ustedes. Pero hay enfermedades que definitivamente Dios quizá no quiere curar. Pablo, el campeón, el paladín, oró, Señor, quita este aguijón de la carne, y le dijo, no, no quiero. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es que en lugar de decir a veces, Señor, sáname, mejor digamos, Señor, ¿cómo voy a glorificarte con esta enfermedad? ¿Qué propósito tienes en ella? Señor, fortaléceme para resistir hasta que vea tu gloria y el propósito por el cual este aguijón de mi carne me tiene así. Y verán que todo lo que acontece al cristiano es para gloria de Dios. Todo lo que hacemos y lo que Dios permite en nuestra vida es una bendición. Pero a veces solo queremos salir de la enfermedad, pero no vemos que a través de ella también se revela la gloria de Dios. María salió, es que si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Perdón, Marta. Sin embargo, María callaba porque ella le conocía. Y Jesús le dice, es que esta enfermedad no es para muerte, es para gloria de Dios. Y dice al final del relato que muchos de los que estaban ahí creyeron y Dios fue glorificado a través de la enfermedad de Lázaro. Por eso, cuando le llegó la noticia a Jesús, Lázaro está enfermo, Jesús se fue más lejos aún, porque Él es el Señor de la vida y se acercaba más y si lo buscaba no podía morir, porque en la presencia de Jesús no hay muerte, hay vida. Por eso esa reacción de Jesús de alejarse más, como si no le importara, era necesaria. Algunas veces no vamos a ver la mano de Dios y rogamos y suplicamos, pero Dios tiene propósitos más altos porque los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Confiemos, confiemos en Él. Él sabe que necesitamos y sabe el tiempo y el momento de darnos su respuesta. Cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. En la cárcel y vinisteis a mí. Esa es la última lección, pero que quizás es la más importante. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Cuántos están sin saberlo ya en ese límite o están por traspasarlo? Porque han blasfemado contra el Espíritu Santo y ese pecado no tiene perdón. La blasfemia es algo muy simple. Es cuando uno quiere ocupar el lugar de otro. Jesús decía, blasfema, porque se hace Dios. Pero él no blasfemaba, él era Dios. El Espíritu Santo viene a nuestra vida a convencernos de pecado, de justicia y juicio.
Pero cuando yo me resisto y digo, Señor, gracias porque no soy como aquel. Yo diezmo, yo ofrendo, yo voy a la iglesia, yo guardo el sábado, yo le doy de comer al enfermo, al hambriento. Yo visito a las personas cuando yo no le permito al Espíritu Santo y no veo mi condición, cuando yo no quiero aceptar que soy un pobre, ciego, miserable y desnudo. Entonces, ¿qué puede hacer Dios por mí? No es que Él no quiera perdonarme, es que yo no quiero su perdón. No es que Él me rechace, es que yo ya lo rechacé a Él. Por esa razón, el gran zarandeo de la iglesia será este. Cuando el testigo fiel nos quiere decir nuestra condición y yo me rehúso porque creo que soy especial. Pertenezco a la última iglesia. Creo que por ser adventista lo he logrado. Mejor alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida y no en los registros de la iglesia. Porque allí, hasta allí es donde Jesús puede ayudarnos. Porque ser adventista no es garantía. Hay que practicar el adventismo. Tenemos que tener la esperanza bienaventurada en nuestro corazón como lo más importante, como la promesa más segura. Pero exploremos esto de la cárcel. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Por qué es que esas maravillas a veces no las vemos y nos asombran las otras maravillas que creemos que son y no lo son? Porque la ley es el trasunto del carácter de Dios. Porque si queremos ver a Dios, Él es lo que dice el arca y lo que dicen las tablas del testimonio de Dios. No podemos separar esa ley y esa arca. No podemos separar el propiciatorio, porque ese propiciatorio es la tapadera de la misericordia. Ayer providencialmente Dios sabe qué tema tenía que dar. Hospedé a alguien en la casa y hablando del santuario apasionados, me enseñó algo y aprendí algo que les voy a compartir. De lo que yo aprenda, yo no voy a dejar nada, porque no quiero dejar de darles todo el consejo de Dios. Los filisteos no recibieron bendición y tuvieron el arca. Al contrario, tuvieron maldiciones. Ellos quitaron la tapadera y miraron hacia adentro. Y vinieron todas las maldiciones porque no podemos quitar la misericordia. No la podemos separar de la ley. Porque si separamos la misericordia y dejamos la ley sola, solo hay condenación. Porque la ley nos condena. La ley solo puede ser vista a través del propiciatorio. Y ese propiciatorio es Jesús. Pero esta es lo que les había dicho que no estaba en los muebles. Esto es tener la fe en Jesús. Esa confianza que se necesita para ser salvo. Veamos esta parte. Sus sacerdotes violaron mi ley. Ahora falta algo más, ¿verdad? Dijimos que son 8 leyes de la salud y ahora vamos a ver la que falta, el ejercicio. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Es que cuando no ejercitamos la piedad, no vamos a poder discernir entre el bien y el mal. Ese discernimiento solo lo da el Espíritu Santo. Y eso es algo que hay que hacer. Hay que madrugar, hay que levantarse, hay que estudiar, hay que comer de la palabra, pero también hay que testificar y hay que orar. Esas cosas hay que hacerlas en el ejercicio de nuestra fe. Entonces, vemos que
por la falta de estas cosas, es que aún a pesar de que creemos que lo tenemos todo, estamos en la cárcel del pecado, practicando las cosas que Dios no quiere, pero con la ayuda de Dios. Esta ley de la condenación será reemplazada por la ley de la salud. Pero Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es que desde un inicio la justicia de la fe tiene que ver con lo que hacemos también. Alguien me dijo una vez, es que la Biblia dice a Dios rogando y con el mazo dando. No dice la Biblia eso, pero cuando Dios elige a Eliseo, lo eligió porque era una persona trabajadora. Eliseo estaba arando el campo. Y cuando Dios lo llama, entonces hizo la última celebración. Todas sus herramientas de trabajo las quemó. Se quedó sin nada, porque ahora dijo él, voy a dedicarme a otro trabajo, al servicio de Dios. Por eso hay un verso latín que dice, ora et labora. Hay que orar y laborar. Romanos 2:6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Es que, hermanos, por eso es que hay que perseverar, porque no tenemos gloria. La gloria solo se alcanza cuando caminamos hacia Dios todos los días. Y honra e inmortalidad. Si tuviéramos inmortalidad, no la buscaríamos, pero la buscamos cuando estamos con Jesús todos los días. Y eso es el bien hacer, perseverar. Y aquí está la perseverancia de los santos. Es que la palabra paciencia realmente es perseverar. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Hermanos, es que tal vez usted diga que yo no tengo que dar. Sí tiene el nombre de Jesús, lo más valioso. En el nombre de Jesucristo le dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Usted no sabe el efecto que pueden tener estas palabras en la vida de alguien. Tan solo dígalas, porque al decirlas y salen de usted, usted es más bendecido aún. La última exhortación. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Este salmo es lindo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Y también hace que la gloria de Dios se refleje para que el mundo conozca a Jesús. Los esperamos mañana. Iniciaremos un recorrido de fe en los recintos del santuario con el tema La puerta de salvación. Hasta mañana y que Dios derrame bendiciones para ustedes. Amén.